Sean todos bienvenidos. Somos del PNF de Higiene y Seguridad Laboral. Mi grupo está conformado por Osvaldo Bracho, Yendi Alvarado y mi persona, Catherine Vizcaya. En el tema de hoy que abordaremos será el siguiente. En esta presentación que lleva por nombre Sistema de Control de Procesos. Contenido, en el cual vamos a desarrollar todos juntos. 1. Introducción. 2. Procesos productivos. 3. Variables de un proceso. 4. Tipos de variables utilizadas en el control de procesos. 5. Sistemas de control de procesos. 6. Control manual y automático. 7. Clasificación de los sistemas de control de procesos. 8. Cuadro comparativo entre los sistemas de control lazo abierto y los sistemas de control de lazo cerrado. 9. Conclusión. 10. Bibliografía. Introducción. En este marco hablaremos sobre la gestión de los procesos productivos, que es fundamental para la higiene y la seguridad laboral, donde los sistemas de control están ligados a la instrumentación industrial, mayormente ya que estos sistemas actúan para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y el medio ambiente, de una manera que monitorea regularmente y constantemente. Esto mayormente permite la integridad y detectar a temprana o rápidamente los riesgos, y de esta manera prevenimos los accidentes, enfermedades ocupacionales y asegurar el cumplimiento de las normativas. No solamente eso, sino elevar la protección del capital humano como una prioridad estratégica. Proceso productivo. Pues esto lo podemos ver de la siguiente manera. Son todas las actividades destinadas a la transformación de la materia prima en productos terminados, bienes comerciales listos para su uso y consumo, los cuales llevan a una transformación de entrada y a una transformación de salida, con el producto listo. Esta actividad que se lleva a cabo de una forma organizada para crear aquellos bienes o servicios con un valor añadido. Elementos del proceso productivo, como se muestra en la imagen. También lo podemos hacer como referencia la representación gráfica de este proceso productivo, también llamado como caja negra, que esta es la que constituye a un elemento gráfico formal, utilizando las representaciones de los procesos, en el cual, como en la imagen se muestra, está la entrada, que son aquellos recursos necesarios para iniciar todo el proceso. En este está la materia prima, la energía, ya sea electricidad, gas, combustible, la información, que son los diseños y especificaciones de las órdenes de los productos, la mano de obra, que son las habilidades y los esfuerzos humanos, el capital, o también podría ser maquinarias, equipos e instalaciones, en donde la transformación va por etapas. Centralmente, que empieza en la entrada, en donde se modifica o se cambian esos procesos para acceder a un producto final. Esta transformación puede ser física, ya que se puede cortar, moldear o ensamblar. También puede ser química en las industrias, ya sea para reacciones de mezcla. Puede ser biológica o de algún otro tipo de servicio, ya sea como para la transformación para diagnosticar y tratar, por el cual si algo entra, existe una transformación y después hay una salida, que son los resultados de este proceso, que son los productos ya terminados, que son bienes físicos listos para el consumo o la venta. Esta mayormente para satisfacer las necesidades, ya sea transporte, educación o salud, por lo cual mayormente se utilizan y puede ser de uso estos productos que agregan valor mayormente económico para ser utilizados por el cliente o consumo, ya sea competentes individuales. Estos productos vienen en un orden o en un flujo, dependiendo del control desarrollado en la eficiencia que implica el sistema de monitoreo, en el cual estos tienen diferentes fases. Tipos de procesos productivos. Los procesos productivos pueden clasificarse de diversas maneras, pero una distinción más común se basa en el volumen de la producción y el grado de estabilización, como se muestra en la imagen. Los procesos productivos por proyecto, que se orientan a productos únicos y completos. Por ejemplo, puede ser la construcción de un edificio, un desarrollo de una web, producción intermitente o por lote. Son producciones de lote con producciones similares. Por ejemplo, en las panaderías, en la fabricación de muebles. Esta es por lote, dependiendo de sus productos, ya que son similares. Producción en serie o en mesa. Es la fabricación continua de grandes volúmenes de producción. Por ejemplo,
automóviles, electrodomésticos. Producción continua es el flujo de productos. Ejemplo, una refinería de petróleo o una planta química. O también puede ser una empresa en donde se fabrican bolsas. Ese flujo es continuo. Es una producción de productos. Por ejemplo, las bolsas. Las bolsas se fabrican dependiendo de la velocidad del tiempo en el cual se realiza. Y dependiendo de la cantidad, ese flujo no para, sino que persiste. Eso se le llama una producción continua. Variables de un proceso. Es la magnitud física o química que se puede medir o controlar, que influye en el comportamiento de los resultados del proceso. La capacidad para identificar, medir y manipular diferentes variables y fundamentalmente para operar cualquier proceso de manera efectiva, segura y de la calidad deseada. Las variables se clasifican según sus procesos, en el cual tenemos las variables de medida, que son las magnitudes que se monitorean directamente en el proceso mediante sensores. Por ejemplo, la temperatura de un reactor. Variables controladas, que son las variables del proceso que se desean mantener a un valor específico o de rango. Con el objetivo principal de este sistema es que estén en un control deseado. Por ejemplo, un horno que esté en una temperatura de 220. Es decir, que esta temperatura, ya ser un horno, podemos controlarla. Variables manipuladas son aquellas variables de un sistema de control en el cual estas se pueden ajustar o cambiar para influirla de una manera controlada. Estas acciones se pueden tomar. Por ejemplo, la apertura de una bomba de vapor que controla la temperatura. Variables de perturbación, que son variables externas o internas que afectan las variables controladas, pero que no se pueden manipular directamente por el sistema de control o que se desea hacerlo. Estas pueden causar desviaciones en el proceso, por ejemplo, cambios en la temperatura del ambiente. Tipos de variables utilizadas en el control de procesos. Las variables utilizadas en el control se pueden clasificar de diversas maneras, pero las más comunes se basan en su naturaleza y su comportamiento en el tiempo. Según su naturaleza, la variable de temperatura mide el grado de energía térmica en un cuerpo o sustancia. Por ejemplo, la temperatura de un horno. Variables de presión miden la fuerza ejercida por la unidad de área, que es fundamental en el sistema de fluido y recipiente cerrado. Por ejemplo, presión de una tubería. Variable de caudal de flujo. Mide el volumen de la masa de un fluido que pasa por un punto en una unidad de tiempo. Ejemplo, caudal de agua de una tubería. Variables de nivel. Mide la altura de un líquido o material granular en un recipiente o tanque. Por ejemplo, nivel de agua de una cisterna. Variables de composición o de calidad. Mide las propiedades químicas o físicas específicas de una sustancia que determinan su calidad. Por ejemplo, una sustancia conductiva eléctrica. Variables de posición y desplazamiento. Miden la ubicación o el cambio de ubicación de un objeto. Por ejemplo, la posición de una válvula o el desplazamiento de un brazo robótico. Variable de velocidad y aceleración. Mide la rapidez del movimiento y el cambio de esa rapidez. Por ejemplo, la velocidad de un motor. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Bracho. Voy a hablar según su comportamiento en el tiempo. Variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, que varían de forma suave y sin interrupciones a lo largo del tiempo. Variables discretas o discretizadas, aquellas que solo pueden tomar valores específicos, generalmente enteros o estados definidos, activo, desactivo, abierto o cerrado. Sistema de control de procesos. El sistema de control de procesos es una infraestructura integrada de hardware o software, diseñada para monitorear, regular y optimizar el comportamiento de un proceso industrial o físico. Su función primordial es mantener las variables del proceso dentro del rango preestablecido o en un valor deseado, con el fin de asegurar la eficiencia operativa, la calidad del producto, la seguridad del personal y los equipos y la sostenibilidad ambiental. Componentes esenciales de un sistema de control de procesos: sensores de elementos de medición, controladores, transmisores y controladores. Tipos comunes: DCS, sistema de control distribuido; PLCS, controladores lógicos programables; DCS, sistema de control distribuido; redes de comunicaciones industriales, interfaz hombre-máquina, estaciones de operador, actuadores y elementos finales de control. Control manual y control automático: la forma en que se opera un proceso y se corrigen sus
desviaciones pueden clasificarse en dos grandes categorías: control manual, control automático. La elección entre uno u otro o la combinación de ambos depende de la complejidad del proceso, los requisitos de seguridad, la velocidad, respuesta necesaria y la disponibilidad de tecnología. Control manual indica que un operador humano es el encargado de observar las variables del proceso, compararlas con el valor deseado y tomar las acciones correctivas necesarias. La retroalimentación es proporcionada por los instrumentos de medición, pero la decisión y la ejecución de la acción depende enteramente de la intervención humana. Control manual: interviene directamente la mano del hombre en la acción de control: operador, entrada, válvula, medidor, proceso y salida. Control automático: se utiliza dispositivos tecnológicos, sensores, controladores, actuadores para monitorear y regular las variables del proceso sin la necesidad de intervención humana constante. Una vez programado, el sistema detecta desviaciones, calcula las correcciones y las implementa de forma automática. Control automático: la acción de control se realiza directamente con dispositivos de fruta, cámara de inspección, banda transportadora, depósito de frutos clasificados. Clasificación de los sistemas de control de proceso. Los sistemas de control de proceso pueden clasificarse de varias maneras, dependiendo del criterio que se utilice, su arquitectura, su complejidad, su forma de operación, etc. A continuación se presentan las clasificaciones más relevantes. Según la intervención humana, control manual. El operador humano es el elemento que observa, decide y actúa sobre el proceso. Control automático. El sistema, a través de instrumentos y controladores, ejecuta el control sin intervención humana directa, según la forma del lazo de control. Sistema de control en lazo abierto. La acción del control no depende de la salida del proceso. No hay retroalimentación desde la variable controlada hacia el controlador. Para corregir errores, la salida no influye en la entrada. Sistema de control en lazo cerrado. La acción de control se ajusta en función a la medida de la variable de salida del proceso. Hay un lazo de retroalimentación que compara la variable de medida con un set point y genera una señal de error para corregir la desnivelación. Según la naturaleza de las señales, continuas versus discretas. Sistema de control digital utilizando señales discretas, valores numéricos binarios y procesamientos basados en microprocesadores PLCS, DCS, computadora. Sistema de control analógico. Trabajan con señales continuas en el tiempo y amplitud. Ejemplo, 4.20 amperios y 0,10 voltios. Los controladores solían ser neumáticos o electrónicos. Según la complejidad y arquitectura en la industria. Controladores de lazo simple. Controlar una única variable de proceso utilizando un solo lazo de control. Controladores lógicos programables. Computadoras industriales robustas diseñadas para automatizar procesos discretos, como secuencias, arranques, paradas y control continuo simple. Sistema de control supervisorio y adquisición de datos. Un sistema que monitorea y controla procesos a gran escala o en ubicación dispersa. Ejemplo, redes de energía o oleoductores. Sistema de control distribuido. Arquitectura de control compleja donde las funciones de control están distribuidas geográficamente en múltiples controladores interconectados por una red de alta velocidad suspendida desde una sala de control central. Según la estrategia de control. Control en cascada. Un controlador maestro ajusta el set point de un controlador esclavo. Control adelantado. Actúa sobre las perturbaciones antes de que se afecte la variable controlada, procesando su impacto. Control predictivo basado en un modelo. Utiliza un modelo matemático de proceso para predecir su comportamiento futuro y optimizar las acciones de control manejando múltiples variables interdependientes. Control adaptativo. Ajusta los parámetros del controlador automáticamente a medida de que las características del proceso cambian. Este cuadro es fundamental para entender las diferencias conceptuales y prácticas entre ambos tipos de sistemas de control. Lazo cerrado. Toma la salida del proceso y la compara con la señal de diferencia para conocer el todo momento la evaluación de la variable. Lazo abierto. Es aquel que la salida cerrada del proceso no es comparada con la señal de referencia. Proyecto. Sistema de control en lazo abierto. Definición. La acción de control no depende de la salida del proceso. No hay retroalimentación. Diagrama de bloque. Fuente. Elabora con una propia con fines ilustrativos competentes. Entrada, controlador, elemento final,
de control y proceso de salida. Características. No hay retroalimentación de la salida. La acción del control es predeterminada o basada en el tiempo simple. En diseño económico, en implementación no detecta ni corrige errores en la salida. Ventaja. Simple de diseñar y construir. Económico. Generalmente estable. Desventaja. Impreciso frente a perturbaciones, no adapta su comportamiento a cambio, no hay correcciones de errores y no garantiza el valor deseado a la salida. Ejemplo: tostadas con temporizadores fijos, lavadoras con ciclos programados con tiempo, semáforos con tiempo preestablecido. Sistema de control con lazo cerrado. Definición: la acción del control se ajusta en fuente de la medida de salida del proceso utilizando retroalimentación. Diagrama de bloque. Fuente elabora su propia con fines ilustrativos. Componente: entrada set point, punto de suma, error, controlador, elemento final del control, proceso, salida, sensor, punto de suma y retroalimentación. Características: incluye un lazo de retroalimentación, compara la salida de medida con la entrada deseada, set point genera una señal de error para corregir desviaciones, requiere separadores para medir la salida, más complejo y costoso en el lazo abierto. Ventajas: alta presión y exactiva, capacidad para compensar perturbaciones, mayor estabilidad frente a cambios en el proceso, ideal para automatizar y optimizar. Desventaja: mayor complejidad y costo inicial, puede ser indispensable si es mal diseñado o ajustado, requiere más mantenimiento y calibración, puede tener una respuesta inicial más lenta si no sinótica correctamente. Ejemplos: termostato de aire acondicionado, control de crucero en un automóvil, sistema de llenado en un tanque con sensor de nivel y válvula. Conclusión: el sistema de control de proceso, desde la configuración más básica hasta la arquitectura distribuida más compleja, representan la columna vertebral de las operaciones industriales modernas. Su evolución, impulsada por los avances en la instrumentación industrial y la tecnología digital, ha transformado radicalmente la forma en que se diseñan, operan y gestionan los procesos productivos. La capacidad de monitorear y manipular variables clave de manera precisa y automática no solo optimiza la eficiencia y la calidad del proceso, sino que de forma fundamental eleva los estándares de higiene y seguridad laboral al reducir la exposición del personal a entornos peligrosos, previene fallas catastróficas y asegura el cumplimiento de normativas estrictas. Estos sistemas son esenciales para crear ambientes de trabajo más seguros y sustentables. En última instancia, comprender los principios de las variables del proceso, la diferencia entre control manual y automático y las distintas clasificaciones de los sistemas de control, específicamente la distinción entre lazo abierto y lazo cerrado, es crucial para cualquier profesional o estudiante en el ámbito de la ingeniería y la operación industrial. Estos conocimientos no solo permiten diseñar y mantener procesos más eficientes, sino que, lo que es más importante, salvaguarda la integridad de los trabajadores y la salud del ecosistema industrial. La inversión en el sistema de control avanzado es, por lo tanto, una inversión directa en el futuro de la producción segura, eficiente y responsable. Bibliografía: Creus, 2010, Instrumentación Industrial, octava edición, Alfa Omega, Marcombo. O Tengata, 2010, Ingeniería de Control Moderna, quinta edición, Pearson, Educación. Dort y Big Chong en el 2005, Sistema de Control Moderno, décima edición, Pearson, Educación. Y Smith, Coripio, Principios y Prácticas del Control de los Procesos Editorial. Muchas gracias.